Hola, somos el equipo número 2 y vamos a presentar expresiones artísticas. Los compañeros son Javier Macías, Bárbara, yo, Octavio Pérez, Carla Lisbeth Vargas, Alejandra Álvarez Zorrilla. Hola Octavio, ¿nos podrías contar un poco del contexto arquitectónico prehispánico? Hola, Bárbara. Claro, es muy interesante. La base de todo fue la implementación de la agricultura, principalmente el maíz, dio paso a la construcción de centros urbanos y junto con esto a la arquitectura. Entonces, la arquitectura se inició por la agricultura que provocó el asentamiento de la población, pero ¿cómo era la arquitectura en específico? Bueno, la arquitectura empezó con bajareque y techos de paja, hasta llegar a muros de piedra, pegados con argamasa, así como apoyos que empezaron con madera para evolucionar a apoyos de piedra. Y supongo que también tiene que ver con la ubicación. Sí, su arquitectura tiene que ver con la ubicación, clima y características del lugar. Por ejemplo, las ciudades eran abiertas y en el corazón tenían un centro ceremonial. Ah, muy bien. ¿Y crees que nos podrías dar un ejemplo más en concreto? Sí, por ejemplo, en la región maya se buscaban los cenotes para la agricultura como Chichen Itza. Muchas gracias, Octavio. Ahora veremos las transformaciones que experimentó la arquitectura durante el proceso de colonización. Hola, Javi. ¿Qué sabes de esta transformación? Bueno, pues todo ocurrió desde 1542. Desde la caída de Tenochtitlan, los cambios fueron sucediendo paulatinamente. ¿Por dónde empezó todo? Bueno, los españoles vinieron a lo que hoy es México con la misión de evangelizar. Es por esto que algunos de los primeros cambios se dieron ahí, con la demolición de antiguos templos y la construcción de nuevos. Supongo que fue con la intención de que los indígenas olvidaran sus religiones politeístas, dejándolos enterradas. Así es, lo antiguo quedó enterrado debajo de las iglesias españolas. Ahora bien, también hubo consecuencias en la forma urbana. Apuesto que hubo iglesias que estaban ubicadas en el centro de las ciudades, ¿no? Así es, a estas distribuciones se les llaman como las ordenanzas de Felipe II, las cuales permiten un crecimiento simétrico y ordenado de las ciudades. Oye, ¿y qué me dices de los estilos arquitectónicos? Bueno, empezamos con el gótico, cuya característica principal es el arco ojival. El plateresco se caracteriza por una profusa decoración de guías vegetales. El barroco en busca de nuevas formas y líneas decorativas, y también el barroco sobrio o de transición, y el barroco salomónico, que fue el que usó columnas helicoidales. Muchas gracias, Javi. Oye, Ale, ¿y tú qué sabes sobre el papel de la arquitectura en la sociedad prehispánica? Hola Bárbara, la arquitectura en la sociedad prehistórica es muy diferente a la de hoy. Por ejemplo, hoy en día las plazas son centros comerciales en donde vamos de compras y a pasar el rato. Y en la época prehispánica las plazas eran totalmente diferentes. ¿Cómo que eran diferentes? ¿No vendían ropa y zapatos? Antes de contarte sobre las plazas, creo que es importante que sepas que los mesoamericanos empezaron a formar comunidades cuando descubrieron la agricultura. Por lo tanto, surgió la necesidad de formar plazas donde pudieran reunirse para realizar diversas actividades. ¿Y cómo eran estas plazas? Al centro de las plazas construían pirámides centrales y alrededor pequeñas pirámides, las cuales eran de usos religiosos. En estas pirámides se realizaban actividades religiosas y en las calles de las plazas se realizaba comercio, educación, magia, entre otras actividades. Después de la colonización, las pirámides se volvieron iglesias pero se mantuvieron algunas, como la Pirámide del Sol, Chichén Itzá, el Tajín, entre otras. ¿Los mesoamericanos solo se dedicaban a la religión y a la agricultura? Al igual que hoy en día existían centros de recreación en donde jugaban el típico juego de la pelota. Muchas gracias, Ale. Hablemos ahora sobre el nuevo rol que adquirió la arquitectura en la época colonial. ¿Qué tal, Carla? Cuéntanos, ¿qué periodo abarca dicha época? Hola, se le conoce como época colonial a un periodo de casi 300 años que abarcó desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XIX. ¿Y en qué consistía la arquitectura de la época de la colonia? La arquitectura novohispana durante la época colonial consistía en la construcción de iglesias, hospitales, escuelas y palacios que llegaron a ser expresiones superiores del movimiento internacional al que se le conoce como barroco. Me imagino que la belleza del movimiento barroco en la construcción no era el único propósito. ¿Para qué se edificaba toda esta arquitectura? Claro, la construcción de edificios no solo tuvo propósitos estéticos, sino también funcionales. Se utilizaron para la educación y la salud, pero sobre todo se vinculaban con el proyecto evangelizador.
que se dio durante la colonia. Esto se observa en las bóvedas, los retablos, las fachadas y los atrios. Entonces, esos fueron los roles principales que adquirió la arquitectura en la época de la colonia, ¿no? Exacto, y en la actualidad, gracias a la arquitectura colonial de impresionantes centros históricos, varias ciudades mexicanas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muchas gracias, Carla. Bueno, como reflexión final, hablando del contexto prehispánico, lo que notamos que sigue muy presente son los tianguis o mercados que se daban desde este tiempo y siguen presentes principalmente en algunos pueblos. En cuanto a la arquitectura de la época colonial, es importante mencionar que permanece casi intacta en lo que respecta al rol que desempeñaba a sus inicios y el que desempeña en nuestros días. Ejemplo de ello son las iglesias del movimiento barroco que siguen fomentando el catolicismo. Muchas gracias. Es importante mencionar que de esta manera fue como nos comunicamos por WhatsApp y de ahí simplemente vamos a mostrar nuestras referencias y bibliografía. Gracias.